histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Hoy tenemos a Mauricio, compañero del Frente de Acción Revolucionaria, que formamos parte junto a dicha organización de la Coordinadora Guevarista Internacionalista. Y bueno, por suerte todos los años tenemos algún compañero o compañera que llega de vecina orilla. Bueno, muchas gracias, buenas tardes compañeros, compañeras, y bueno, agradecer nuevamente al Movimiento Revolucionario Oriental por la invitación y por este acto en su 63 aniversario, que digamos que es todo un mérito, ¿no? Que en esta época de reflujo del marxismo y de las organizaciones revolucionarias siga, digamos, luchando por la revolución, por el socialismo y con los principios bien firmes. Así que agradecer, como siempre, la invitación. Bueno, nosotros en Argentina tenemos un nuevo gobierno, el gobierno de la Libertad Avanza, que el presidente es Javier Milei, y que le ganó las elecciones en el balotaje al peronismo en noviembre del año pasado. Milei, hasta hace 2 años atrás, era un panelista de televisión, que supo muy bien y muy inteligentemente catalizar el descontento de la mayoría de los sectores populares en el marco, digamos, de los distintos gobiernos, digamos, con el final del kirchnerismo, con el macrismo y de vuelta con el kirchnerismo en el mandato 2019-2023, digamos, que fueron ajustando y empeorando, digamos, las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores y de los sectores populares. Y catalizó todo ese descontento denunciando, digamos, al Estado y a la casta como responsables, a la casta política como responsables del empeoramiento sistemático de las condiciones de vida. Digamos, y encarnar todo ese sentimiento, bueno, lo llevó, digamos, a ser un outsider que viene de afuera de los partidos políticos, que viene de ser un panelista, un economista, que no tiene, digamos, una estructura partidaria a nivel nacional. Así todo, digamos, ganó las elecciones por amplio margen en el balotaje. Lleva 4 meses de mandato, y en estos 4 meses de mandato viene haciendo un ajuste brutal, histórico, inédito. O sea, la primera medida que tomó, ni bien asumió el gobierno en diciembre, el 10 de diciembre, fue devaluar el peso que estaba el oficial en 400 pesos, el dólar, lo llevó a 800 pesos, digamos, lo que generó una inflación para el mes de diciembre de un 25%. En el mismo mes de diciembre, a los días también, estableció un decreto de necesidad de urgencia que planteó una reforma estructural, digamos, en parte del Estado, de todas las medidas, digamos, de las normativas que estaban establecidas por el kirchnerismo, que básicamente implicó la desregulación de los precios que estaban protegidos o que antes en realidad tenían que ser aprobados por el gobierno. Por ejemplo, el alquiler, los alquileres, digamos, un alquiler de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estaba más o menos 90.000 pesos, de 90.000 pesos pasó a 400.000 pesos, o sea, más de 200%. Las prepagas, ¿sí? Las obras sociales, digamos, de la salud, las prepagas aumentaron un 160%, la nafta un 160%, los alimentos aumentaron también exponencialmente. También en el mismo decreto planteó una reforma laboral, ¿sí? Que básicamente plantea quitar la indemnización, digamos, en los despidos, que es responsabilidad de la patronal ahora. Bueno, el nuevo proyecto de reforma laboral plantea que, como tiene la UOCRA, el sindicato o el gremio, digamos, de la construcción, que es un sindicato dirigido por el peronismo, ya, digamos, ellos hace bastantes años, digamos, acordaron una reforma laboral que
Los trabajadores todos los meses les descuentan un porcentaje, eso va a un fondo común y cuando los despiden, en lugar de que la patronal pague el despido, lo sacan de ahí, digamos, a la indemnización. Y bueno, digamos, y también plantea el decreto, plantea la privatización de los clubes, digamos, toda una reforma estructural, digamos, que bueno, y lo hace por decreto y que desde las normas desde la legalidad burguesa, digamos, sectores de la oposición plantean que es inconstitucional. En ese marco, digamos, bueno, también lo que hizo fue hacer un recorte también muy grande, digamos, de los gastos del Estado. Básicamente el recorte lo hace por la licuación, digamos, en el marco de una inflación tan grande, no aumentan las partidas y recauda, digamos, más precisamente por los impuestos y digamos, y por la inflación. Recortó transferencias a las provincias. Allá las provincias, digamos, son digamos así, abastecidas de subsidios por el Estado, digamos, y muchas provincias pagan, digamos, la salud, la educación, los empleados estatales, productos de las transferencias del gobierno nacional. Recortó la obra pública, ¿sí? La obra pública la recortó casi a cero, digamos. Tenemos ahí que, por ejemplo, hay 200.000 despidos en el sector de la construcción, producto de los recortes en la obra pública. Y bueno, digamos, todo esto lo que implicó, digamos, un empeoramiento acelerado de las condiciones de vida. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, los últimos datos, en estos que son de febrero, los trabajadores formales, ¿sí? Tienen en el salario en los primeros 2-3 meses un recorte del 20%, ¿sí? El salario, digamos, promedio de los trabajadores formales privados es de 620.000 pesos ahora, que son más o menos $600. Cuando, digamos, en noviembre del año pasado eran 760.000 pesos. En julio eran 862.000 pesos. Y en el 2015 era de 1.100.000 pesos. Del 2015 a febrero del 2024 tenemos casi un recorte del 50% del salario. Esto es parte del gobierno de Macri, del gobierno del Frente de Todos, y pega el sablazo ahora, digamos, con un 20% que es brutal, ¿no? Milei está ajustando el salario un 20%, que fue lo que ajustó Macri en 4 años. Milei lo viene haciendo en 4 meses. Digamos. Imagínense lo brutal del recorte. En el caso de los estatales, el recorte del salario es del 23%. El salario mínimo vital y móvil, que son 202.000 pesos, perdió un 25% de poder adquisitivo. El plan Potenciar Trabajo, lo que cobran los integrantes de los movimientos sociales, tiene un recorte del 44%, son 78.000 pesos que cobran. Acá también lo que reformó el gobierno de Milei, que los planes Potenciar Trabajo, los de los movimientos sociales, antes estaban atados, eran la mitad del salario mínimo vital y móvil. Eso lo desacopló, aumentó un poco el salario mínimo vital y móvil, obviamente muy por debajo de la inflación, pero los planes sociales, digamos, los aumentaron mucho menos. Las jubilaciones perdieron un 9%. Digamos, tenemos 5 millones más o menos de jubilados que en abril van a cobrar 260.000 pesos. ¿Sí? Cuando la canasta familiar está en 710.000 pesos, la que mide el gobierno del oficialismo, la que mide la Junta Interna de ATE, del INDEC, los trabajadores que hacen su propia, digamos, valoración de lo que es la canasta para no ser pobre, de lo que tiene que cobrar un trabajador para no ser pobre, está arriba de 1 millón de pesos. Imagínense, un jubilado cobra 260.000 pesos, digamos, la cuarta parte. Los jubilados vienen perdiendo, digamos, también con todos los gobiernos. ¿Se acuerdan la reforma previsional de Macri en el 2017? Después, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, también hace una nueva reforma previsional
y tenemos que en 7 años el haber jubilatorio perdió el 60% de poder adquisitivo, ¿no? En este momento está casi en la mínima histórica. El salario formal del privado hoy está por debajo de la canasta de la línea de pobreza. Hasta diciembre se cobraba un 10% más, el promedio era un 10% más, ahora está un 10% por abajo. O sea, digamos, los trabajadores, ya con el gobierno del Frente de Todos, teníamos un 30% más o menos de trabajadores en blanco formales que cobraban salarios por debajo de la línea de pobreza. Ahora se calcula que es más del 50%. Si vos trabajás, estás en blanco, sos un trabajador formal y cobrás salarios por debajo de la línea de la pobreza. El tema, digamos, lo más relevante es que en semejante nivel de ajuste brutal, histórico, inédito, Milei sigue siendo el político que tiene mejor imagen de todos los políticos en Argentina y que viene haciendo un ajuste hace 4 meses y que, digamos, el nivel de conflictividad está, digamos, bajo. No hay conflicto, estaban todos, digamos en Argentina, producto, digamos, del kirchnerismo, que empezó, digamos, a subsidiar las tarifas y que después empezó, digamos, a aumentar la inflación y las tarifas, digamos, la energía, el gas, el transporte no subían al mismo porcentaje que la inflación. Se empezó a generar, digamos, un desbarajuste de la economía que se empezó a emitir y eso empezó a hacer un círculo vicioso, ¿no? Digamos, de descalabro de la economía. Se viene hablando ya hace años, bueno, la necesidad del ajuste, ¿no? La necesidad de cortar los subsidios, digamos, de la reforma laboral también, de la reforma jubilatoria también. Y me olvidé a qué venía todo esto, pero bueno, digamos, se viene hablando hace años de hacer un ajuste y no se hacía el ajuste, digamos, el balance de Macri es que fue, digamos, muy lento, que no hizo el ajuste de entrada, que se dijo antes en el proceso que se estaban definiendo las candidaturas, planteó que, bueno, si volviera a ser presidente haría lo mismo pero más rápido. Se trataba de evitar el ajuste por digamos, el temor a un estallido social, al costo político. Bueno, acá Milei hizo un ajuste aceleradísimo en poco tiempo y no hay ningún estallido social, no hay ninguna crisis de gobernabilidad. Se planteaba, digamos, que Milei no llegaba a febrero. Había un empresario ahí ligado al kirchnerismo que le había puesto Semana Santa a Milei porque no sabían si caía en marzo o en abril. ¿Sí? Digamos, y todavía Milei sigue viviendo y sigue, digamos, siendo el político con mejor imagen. Entonces, ahora, ¿por qué en semejante nivel de ajuste tenemos la pobreza? Tenemos la pobreza, recién escuchaba los porcentajes de pobreza de los jóvenes. En Argentina tenemos un 60% de pobreza y también en los jóvenes también un 60% de pobreza, digamos. O sea, aumentó la pobreza también exponencialmente. Pero bueno, ¿por qué, digamos, Milei hace un ajuste tan brutal y sigue, digamos, siendo el político que tiene mejor imagen y sigue habiendo una gobernabilidad donde la crisis política no se produjo? Hay crisis, digamos, pero no hay estallido, no aumentó, digamos, la conflictividad social. Bueno, ¿por qué, digamos? Precisamente porque, desde el principio, la gente, o los sectores populares, los trabajadores, votaron a Milei porque están repodridos, digamos, de lo anterior, del ajuste de Macri, del ajuste del peronismo. El peronismo en la campaña electoral, digamos, hizo una campaña fuerte reivindicando lo que es el Estado, ¿no? Más Estado, las políticas públicas, pero en realidad, digamos, no le funcionó porque, precisamente, los sectores obreros populares están repodridos, digamos, del chamullo del Estado y que, digamos, se empobrecen. La salud es un desastre, la educación es un desastre, los salarios del kirchnerismo también decayeron, la precarización laboral aumentó, es decir, la gente identifica el peronismo. Acá el perro es peronista. Identifica al peronismo con el problema, digamos, al Estado con el problema. Esto de que Milei haga campaña denunciando al Estado. Milei dijo: el Estado es una organización criminal, ¿sí?
el planteo que le critican a Milei, dice, pero ¿cómo, digamos? Milei plantea que hay que destruir el Estado, digamos. Bueno, precisamente la mayoría de los sectores populares identificaron al peronismo con esa política estatal que en realidad agravó los problemas en todos los aspectos laborales, de vivienda, de salud, de educación. Entonces, ahí está, digamos, el capital que sabe explotar muy bien Milei y que tiene que ver, digamos, con todo eso, ¿no? Con la gestión del peronismo que gestionó al servicio, digamos, del gran capital, ajustando a los sectores obreros y populares. Solamente para dar algunas cifras, en el gobierno peronista de la gestión anterior teníamos una crisis, parte de la crisis era la caída de reservas del Banco Central, que tenía reservas negativas. Ahora, ¿cómo puede ser que tenga reservas negativas si en 4 años tuvo un superávit comercial de 28.500 millones de dólares? Es decir, entre lo que exportó y lo que importó, quedó un saldo de 28.500 millones de dólares. Sin embargo, el Banco Central tenía menos 10.000 millones de dólares. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque el gobierno, que se jacta de representar los sectores populares, pagó, entre el pago de deuda y fuga de dólares, se fueron 60.500 millones de dólares. 22.500 millones de dólares en pagos de deuda y de intereses, 17.000 millones de dólares en pago de deuda privada y casi 20.000 millones de dólares en fuga de capitales, digamos. Pero no solamente, digamos, pagó la deuda, se sometió al Fondo Monetario Internacional, sino que también los más ricos, los burgueses más ricos de la Argentina, que el otro día salió un informe de la revista Forbes, aumentaron su riqueza. Por ejemplo, Garperín, que lo tienen acá ustedes, de Mercado Libre, Mercado Pago, tiene una fortuna de 6.300 millones de dólares y la aumentó en un 28%. Paolo Roca, de Techín, uno de los burgueses más importantes de la Argentina, el año pasado tenía 2.700 millones de dólares y lo aumentó a 5.600 millones de dólares. Pulcheroni, el presidente de Pan American Energy, que es del sector energético, tenía el año pasado 1.800 millones de dólares, lo triplicó. Su ganancia tiene ahora 4.900 millones de dólares. Bueno, y así todo, ¿no? Ahora bien, la burguesía y el imperialismo, por medio del Fondo Monetario, digamos, se llenaron de guita, la juntaron con la pala, pero por otro lado, los sectores obreros y populares empobrecieron, digamos. Según los datos del INDEC, en la gestión de Massa, digamos que asumió el Ministerio de Economía, creo que en julio del 2022, si no me equivoco, por ahí, es decir, el último año y medio de gestión, aumentó la pobreza, digamos, la llevó al 45%, terminó la gestión con 45% de pobreza. Eso implicó que 1,5 millones más de personas cayeron en la pobreza durante la gestión de Massa. Y un millón de personas más cayeron a la indigencia. Es decir, claramente se ve cómo el peronismo gestionó para pagar deuda, garantizando la fuga de capitales, y por otro, para que se enriquezcan los burgueses de la Argentina, y por otro lado el pueblo cada vez más pobre. Entonces, bueno, digamos, eso todavía la gente lo sigue recordando, o sea, sigue, digamos, responsabilizando al peronismo por la situación, y el planteo que hacen ahora es bueno, ¿cómo bancás a Milei si, digamos, perdemos poder adquisitivo del salario, perdemos derecho? Y bueno, el planteo que hace la mayoría es bueno, que hay que darle tiempo, lleva 4 meses, digamos. Tiene un costo político, por ejemplo, esto de desregularizar las horas sociales, las prepagas, tuvo que retrotraerse, ¿no? O sea, ¿por qué? Digamos, porque esos son los sectores medios, son más o menos 6 millones de afiliados, de personas que utilizan las prepagas, y que al aumentar de un 160% pasó a
algunos de pagar, no sé, 90.000 pesos a pagar 150.000 pesos, algunos más, 200.000 pesos. Bueno, contrario, digamos, a su ideología o a su política de que el mercado regula los precios, se retrotrajo y bueno, ahora está regulando las prepagas y retrotrajo, digamos, el valor de las prepagas a diciembre y planteó que se van a actualizar por el índice de inflación. Lo mismo con los alimentos, tuvo que poner un control, digamos. Pero bueno, el ajuste sigue, digamos. Esto de que el Estado no tiene que intervenir, está claro que está interviniendo. Ahora, donde también interviene el Estado es en los acuerdos paritarios que hacen los sindicatos con las patronales, por ejemplo en camioneros, que habían logrado un acuerdo con la Cámara Empresarial, creo que de un 20% ahora en marzo y más de un 10% en abril. Bueno, el Estado, digamos, claramente intervino ahí y les dio un porcentaje mucho más bajo. Pero bueno, digamos, el peronismo no solamente, digamos, ajustó cuando fue gobierno, sino que actualmente como oposición, digamos, entre comillas, en realidad no es oposición, sino que está colaborando con el gobierno de Milei. Por ejemplo, tenemos el decreto de necesidad de urgencia que desregula todo, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia puede voltearse si los senadores y los diputados, digamos, votan en contra. Ya, digamos, producto de una interna que hubo ahí entre la vicepresidenta y Milei, y también en la disputa con los gobernadores, la Cámara de Senadores votó en contra del decreto de necesidad de urgencia, pero sigue vigente, porque para que se caiga también lo tiene que votar en contra la Cámara de Diputados. Ahora, el peronismo no está haciendo nada para promover que se vote en contra del DNU y que se caiga. No solamente eso, Cristina Fernández de Kirchner sacó una carta de 33 páginas hace un mes y medio atrás, donde reivindica la reforma laboral, reivindica las privatizaciones, reivindica entregar los recursos naturales al servicio del imperialismo, digamos. La burocracia sindical de la CGT, de la CTA, bueno, también, digamos, en semejante nivel de ajuste no están haciendo absolutamente nada. Lo único que hizo la CGT fue un paro el 24 de enero, pero solamente de 12 horas, no paró el transporte, y en realidad, digamos, lo hizo más para, digamos, sostener sus privilegios, porque Milei también una de las partes que plantea reformar tiene que ver, digamos, bueno, con quitar los privilegios que tiene la burocracia sindical, esto de la afiliación compulsiva, por ejemplo, plantea que tiene que ser voluntaria. Eso implicaría, digamos, que muchos afiliados de los sindicatos más grandes, bueno, pierdan afiliados, pierdan ingresos, también la disputa por los subsidios a las obras sociales sindicales. Y bueno, en este terrible ajuste al salario y los despidos, la CGT, nada, colabora. No solamente eso, públicamente está reconociendo que está negociando una reforma laboral con el gobierno. Es decir, obviamente que representan los intereses de las patronales y sus propios privilegios y no de los trabajadores. La central docente más grande, la CETERA, ¿sí? Kirchnerista, digamos, Yasky, bueno, Yasky de la CTA, digamos, pero es uno de los principales referentes. Los docentes dependemos de cada uno de sus distritos, de las provincias. Yo de la Ciudad de Buenos Aires, soy docente de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional, el Estado nacional, paga un FONAINDO, que son más o menos 30.000 pesos por cargo, ¿sí? Bueno, eso lo anuló, no se cobra más, se reduce nominalmente el salario, o sea, es histórico, eso no pasó nunca, digamos. Sin embargo, la CETERA hizo un paro testimonial en el comienzo de clases y un paro que sacó de la galera el otro día, pero después nada. La campaña que está haciendo la CETERA es ir a ver a todos los bloques legislativos para presentar una nueva ley para que vuelvan
digamos, a poner el Fonaindo, digamos, para que vuelvan a imponer esa parte del salario, esos 30.000 pesos, digamos. Es decir, está haciendo campaña electoral. Digamos, yo escuchaba recién a Fernando con el tema de los sindicatos acá. Bueno, los sindicatos allá hacen lo mismo, digamos. No hacen absolutamente nada para pelear por aumentar el salario, por mejorar las condiciones laborales, pero el año pasado, en el marco de la campaña electoral, fue furiosa la campaña que hicieron para votar a Massa. O sea, la militaron, o sea, el sindicato docente de la capital, nosotros allá tenemos, en la ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos docentes. El sindicato kirchnerista peronista más grande, a full haciendo campaña para votar a Massa, para que no gane Milei. Ahora después, en los ajustes que nos están haciendo y las reformas educativas que flexibilizan las condiciones laborales, no hacen nada. Y te dicen, y no se puede hacer nada, no hay condiciones, los docentes no quieren parar. Ahora, cuando hay que ir a votar a Massa, están a full, se recorren toda la escuela, pegan afiche. Bueno, eso es el peronismo, digamos. El tema, digamos, es que bueno, el peronismo, digamos, está, en todo caso, criticando al gobierno de Milei, pero en los hechos está colaborando y está apostando, digamos, a las elecciones del año que viene, ¿sí? En el 2025, y toda su intervención está orientada, digamos, a su campaña electoral o a su estrategia electoral. El tema, digamos, es que la izquierda, digamos, ¿qué hacemos desde la izquierda, no? En todo este marco. Bueno, en principio nosotros hacemos una crítica y una autocrítica, digamos, que en estos 40 años de democracia burguesa, después que salimos de la dictadura en el año 83, no hemos sido capaces de construir una opción revolucionaria a nivel político, ni tampoco una referencia a nivel sindical que logre, digamos, elevar los niveles de conciencia y de organización y que logre disputarle la dirección de las masas al peronismo. Por un lado tenemos el FITU, del Frente de Izquierda, que está integrado por los partidos del trotskismo, que desde nuestro punto de vista nos encontramos muchas veces en la calle, en la lucha, pero bueno, también tiene una intervención electoral, digamos, toda su intervención en la lucha de clases está orientado, digamos, a presentar proyectos de ley con los diputados de izquierda. Bueno, también tienen un desbalance más ahí en sus recursos económicos y en sus recursos militantes, digamos, le ponen mucho más siempre cuando hay elecciones que a tratar de organizar la lucha. Y después también un planteo que es de exigencia de paro general a la CGT y a cada sindicato en su gremio, ¿no? El planteo es, bueno, hay que exigir a la CGT un paro general. La crítica es, bueno, hizo un paro la CGT, hizo un paro de 12, tiene que hacer un paro de 24 y después tiene que hacer un paro de 36. El problema, digamos, es que esa política impide precisamente construir esa referencia, porque delega toda la responsabilidad en la burocracia, que son, digamos, hace 40 años que están los mismos ñatos ahí al frente de los sindicatos, que son empresarios, qué sé yo, por ejemplo, el de la UOCRA, Gerardo Martínez, fue agente de inteligencia en la dictadura, digamos. O sea, le pedimos a un colaborador de la dictadura que se ponga al frente de la lucha de los trabajadores. Entonces, bueno, digamos, y después cuando hacen el 24 de enero que la CGT hizo el paro y hizo una marcha, bueno, fue, digamos, ahí a la misma movilización que la CGT, en un acto donde los dirigentes de la burocracia no dijeron absolutamente nada, sino que puramente denuncias al gobierno y en el marco de su disputa para sostener sus privilegios. Y la izquierda estaba ahí legitimando toda esa concepción. Lo mismo que pasó, digamos, antes. El 24 de marzo. 24 de marzo, que es el 24 de marzo del 76, fue el golpe militar en Argentina, que siempre fue, digamos, convocado de los sectores de izquierda de forma independiente de los gobiernos. Cuando viene el kirchnerismo, asume con un discurso progresista, con un discurso de los derechos humanos, coopta sectores
de las Madres de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos, y se apropia, digamos, de esa fecha, pero también, digamos, con una política partidaria al servicio de los intereses del Frente, en ese momento del Frente para la Victoria, al servicio de los intereses partidarios, digamos. Bueno, este año, en el marco, digamos, que hay un sector de la izquierda importante que plantea que Milei es el fascismo, cosa que nosotros no compartimos, bueno, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es el espacio que convoca, que reúne a todas las organizaciones de izquierda, de derechos humanos, sindicatos, bueno, que se mantuvo siempre independiente de los gobiernos, que inclusive resistió, digamos, ser cooptado por el kirchnerismo, y que siempre a partir de que está el kirchnerismo en el 2006, siempre hay una disputa por la plaza y están los dos actos. Bueno, este año el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia le pidió a los organismos de derechos humanos kirchneristas hacer un solo acto, unirse con el kirchnerismo, con lo que hasta hace 4 meses atrás estaban gestionando el gobierno, que reprimían, que, digamos, garantizaban el ajuste, el saqueo. Bueno, la unidad para enfrentar a la derecha de Milei. Bueno, es lo que pasó, digamos, en el gobierno durante el gobierno de Macri, ¿no? Macri es la derecha, entonces nos tenemos que unir con los sectores del peronismo para enfrentarlo. ¿Qué pasó? Digamos, bueno, sí, pasó, digamos, que se hizo un frente único anti-Macri, ganó el peronismo para seguir ajustando, digamos, para continuar con la misma política de ajuste del macrismo. Entonces, ahora se está reeditando todo eso. Entonces, bueno, se legitima, digamos, al peronismo en todas sus facetas, al kirchnerismo, que, bueno, como decíamos, que está colaborando con el ajuste de Milei y limita, digamos, o impide construir una referencia clasista, revolucionaria, que realmente represente los intereses obreros y populares y que aporta a desarrollar la conciencia clasista, la organización y las herramientas realmente para pelear, digamos, por los intereses obreros y populares, ¿no? En el caso, digamos, del espacio del guevarismo y de todos los sectores que somos críticos del FITU, bueno, también estamos con muchas complicaciones, porque, bueno, nosotros venimos haciendo una crítica, digamos, porque la mayoría del espacio en el cual, digamos, compartimos ciertas reivindicaciones de las organizaciones de los 70, digamos, y bueno, crítica al trotskismo, básicamente muchos orientaron toda esa intervención al desarrollo del movimiento desocupado, ¿sí? Bueno, que surgió más o menos fines de los 90, que se desarrolló después del 2001-2002, y que lamentablemente no supimos, porque nosotros somos parte de eso, intervenir en el movimiento desocupado desde una perspectiva revolucionaria, interviniendo para precisamente generar conciencia, articulación con otros sectores. En el marco, digamos, del surgimiento del movimiento desocupado, un planteo que se hacía legítimo para garantizar la participación en la lucha, bueno, el que lucha tiene, el que no lucha no tiene. Y desde ahí que se empezó a tomar listas en las marchas, y eso nunca se pudo superar. Entonces, ¿qué pasó? Llegó este gobierno de Milei, digamos, antes los entes ejecutores dependían de las organizaciones, que eran los que podían dar las altas y las bajas, digamos, de los beneficiarios de los planes sociales, y esa intermediación el gobierno de Milei la sacó. ¿Qué pasó, digamos, con eso? Acompañado de toda una política de estigmatización de los movimientos, de una política represiva del gobierno también de Milei, diciendo que el beneficiario de un plan, o el que tenía un plan social, si iba a una marcha le quitaban el plan. Bueno, lo que pasó es que logró desarticular en gran medida los movimientos sociales, y hoy las convocatorias a las movilizaciones son muy bajas. Digamos, el otro día se hizo una movilización donde hubo una represión también, cosa que nosotros denunciamos, y que, bueno, la realidad es que el nivel cuantitativo en la participación decayó en más del 50%, o quizás mucho más, digamos. Bueno, nosotros entendemos que hay que hacer un balance de toda esa construcción, porque en apenas un mes, 2 meses, el gobierno de Milei logró un avance muy importante. La 9 de julio no se corta más, digamos. La 9 de julio, donde está el Ministerio de Desarrollo Social, que es la avenida más ancha del mundo, bueno, no se corta.
está acompañado de toda una política, digamos, administrativa, represiva, de estigmatización, de campaña mediática, donde también, hay que decirlo, digamos, tiene consenso en sectores importantes de los trabajadores y de los sectores medios de la capital federal, que, digamos, el gobierno inteligentemente supo aprovechar, digamos, bueno, nosotros te vamos a garantizar que no te corten más la calle, ¿no? Entonces, bueno, desde los sectores revolucionarios es necesario que hagamos un balance si las políticas que promovimos en el movimiento desocupado fueron las más acertadas y fueron, digamos, las que se aportaron, digamos, o no, a desarrollar la organización clasista en ese sector, ¿no? Nosotros entendemos que no. Y después el otro planteo que se hace de la izquierda, bueno, es el argentinazo, la rebelión, ¿sí? Nosotros creemos que también hay que hacer un balance del argentinazo del 2001 porque pasaron 23 años, hubo un argentinazo en el 2001 y ahora estamos como estamos. O sea, con el argentinazo no alcanza nada más. De los sectores del trotskismo uno puede entender que desde su concepción insurreccionalista, espontaneísta, bueno, promuevan toda esa concepción. Pero la realidad es que no hay ninguna perspectiva por ahora, digamos, yo no tengo la bola de cristal, nosotros no la tenemos, pero de que pueda haber un estallido social, una rebelión. Por ahora eso no se ve. No vemos tampoco que el peronismo, que podría, digamos, agitarla, que podría, digamos, organizarla, tenga intenciones de hacerlo. Así que bueno, esta es la situación, digamos, en Argentina. La perspectiva, lo que viene, ahora se viene el aumento también, la quita de los subsidios a las tarifas, que la energía, el gas, van a aumentar más o menos un 300%, que según una familia que pagaba más o menos entre 5.000 y 10.000 pesos va a pagar, se calcula, entre 40.000 y 50.000 pesos. Está toda, digamos, la incertidumbre de qué va a pasar, si el gobierno va a conseguir los dólares o no para sacar el cepo al dólar. Los sectores, digamos, del sector agroexportador están presionando para una nueva devaluación. Y bueno, y ahora se viene una época de que hay que ver cuáles, digamos, las condiciones políticas del gobierno, pero bueno, todo indica que en algún momento, digamos, bueno, puede llegar a estabilizarse. No hay, digamos, todavía nosotros no tenemos ninguna certeza de qué es lo que puede llegar a pasar, pero bueno, hasta el momento pasaron 4 meses, hay un ajuste brutal, un aumento de la pobreza, despidos en el Estado, hay una recesión importante, la industria, acá tengo los números, a ver. La industria cayó un 11%, el comercio cayó un 8%, la construcción un 17%, digamos, y bueno, y la inflación, digamos, que fue en diciembre de un 25%, viene descendiendo, la última en marzo fue un 11%, en los 3 primeros meses tenemos 51% de pobreza y en la anual tenemos de marzo 2023 a marzo 2024 un 287% de inflación. Pero bueno, esta es la situación. Nosotros creemos, digamos, que desde los sectores revolucionarios a nivel sindical compartimos, digamos, los mismos similares planteos que hicieron acá los compañeros de aportar a desarrollar, digamos, una política independiente, disputar y combatir todas las intervenciones que se hacen al servicio de los partidos políticos, que utilizan los servicios tanto del peronismo como del trotskismo al servicio de su proyecto electoral. Y a nivel revolucionario, bueno, tratar de aportar, digamos, a elevar, digamos, la teoría, la ideología, a consolidar, a formar cuadros y a tratar, digamos, de promover la unidad en el marco de ir estando, digamos, la organización y la coordinación para generar una referencia que aporte, digamos, a desarrollar las herramientas en pos, digamos, de la toma del poder y de la revolución socialista. Nada más.